Una de las preguntas más difíciles que tenemos como iglesia de Cristo es cómo se puede producir un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros vecindarios. ¿Cómo se puede producir un cambio? ¿Qué es lo que va a tomar para que haya un cambio en nuestras vidas? Vemos que cada día hay las situaciones, ver las noticias muchas veces es deprimente, de tanta situación que pasa. Pero nos damos cuenta también de que hay esperanza. Decimos, Señor, ¿cómo puede venir un despertar primeramente a mi vida, a mi familia, a mi vecindario? Hace unos días yo le hacía esa pregunta al Señor en una torre de oración, mientras miraba una ciudad, y el Espíritu Santo me dijo, tráeme a la ciudad, trae mi presencia, porque su presencia es lo que cambia una ciudad. ¿Usted sabía eso? Porque una ciudad está compuesta de individuos, y la transformación del individuo solamente Dios la puede hacer. El cambio que necesitamos nosotros como individuos, solo Dios lo puede hacer. Primera de Samuel 10:6 dice esto, hablando de Saúl. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona ¿qué? Diferente. Y David, conociendo esto, porque David, habiendo conocido y haber tenido pláticas con Samuel, que fue el que lo ungió para ser rey, ungió a Saúl, y también el profeta Samuel ungió también después a David. Él sabía que lo único que podía cambiar a Jerusalén, lo único que podía cambiar, traer una transformación sincera a un lugar, era traer la presencia del Señor a un lugar. Fue por lo cual David quería traer el arca de Dios a la ciudad. En aquel tiempo el arca era la representación de la presencia de Dios. Y David intentó traer el arca de Dios a la ciudad. Y después de que fracasó, fíjense, él escribe en 1 Crónicas 13:12, dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ya no era tanto ni a la ciudad, pero él decía, ¿cómo la traigo a mi casa? La necesito traer la presencia de Dios a mi casa. En 2 de Samuel 6:9, hablando de la misma situación, el escritor lo dice de esta manera, ¿cómo ha de venir el arca? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David había llegado a ese entendimiento de que para que hubiera una transformación tenía que venir la presencia del Señor. Él había recibido transformación y había sido hecho de un joven, un pastor de ovejas, había sido llevado a ser un guerrero y un rey. Ahora es imperativo que él trajera la presencia del Señor a Jerusalén, y por lo cual no se dio por vencido. No se dio ¿qué? Por vencido. Déjenme darle el primer consejo esta mañana. No nos demos por vencido de estar tratando de traer la presencia de Dios a nuestra casa. Amén. Voltea a la persona que está a un lado tuyo y dígale, no te des por vencido, dígale. No te des por vencido. Él ya había tratado y había fracasado, pero seguía diciendo, como dice en el Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, el deseo de David de traer el arca a Jerusalén venía de era un profundo deseo.
de que la presencia de Dios estuviese con él, con su vida y en su ciudad. Que ese fuera nuestro deseo esta mañana, de que su presencia esté en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad. Que ese fuera nuestro anhelo más grande este día. Mire, David ya tenía todos los logros que él tenía para ese momento, no eran suficientes para lo que él deseaba. De acuerdo a 1 Crónicas 14:1, su reino ya había sido confirmado. De acuerdo a 1 Crónicas 14:3, ya tenía una familia muy fructífera. En el 14:8 de 1 Crónicas ya había derrotado a los filisteos. Ya la situación donde dice que la Biblia que él venía por las balsameras, que Dios iba por las balsameras, ya había pasado. Y cuando llegas en el mismo capítulo al 17, versículo 17, el temor de Dios ya había caído sobre las naciones alrededor de Israel. Le tenían temor a Dios. David era un hombre ya realizado. Pero todo lo que eso era, no era suficiente. Él lo quería a él. ¿Él quería a quién? A él. La presencia de Dios. Ni los muchos hijos, ni la fama, ni el reino, ni la victoria sobre sus enemigos podía reemplazar la presencia de Dios en su vida. Y lo deseaba con fervor. Nada podía llenar este vacío en su vida. Y que nosotros lleguemos a ese entendimiento de que nada va a poder llenar ese vacío en nosotros. Es por eso que después lo encontramos trayendo la presencia de Dios. Él tenía que traer la presencia de Dios. Y él persistió en la búsqueda de cómo debía traerse el arca de Dios hasta que un día dijo, no, miren muchachos, nos equivocamos la primera vez. Y en 1 Crónicas 15:5 él dice esto. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Lo primero que David dice, la presencia de Dios tiene que ir sobre los hombros de los que son llamados. Somos nosotros. La presencia de Dios viene sobre nuestras vidas y es nosotros las que la llevamos a un lugar. Ahora ellos como pueblo ellos hicieron tres cosas. Mire, en 1 Crónicas 15:16 dice así: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Nos brincamos al 28. De esa manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpas. Número uno, que ellos hicieron, ellos alababan ¿a quién? A Dios. Tenemos que aprender el poder de la alabanza de Dios, la alabanza a Dios. Ellos estaban llenos de júbilo. Voltea a la persona que está a un lado tuyo y decirle, más te vale que alabes a Dios, decirle. Y ahorita te voy a decir lo segundo que le vas a decir. Dile, porque la Biblia dice que todo lo que respira, que alabe a Dios. Y si está respirando, decirle, tenés que alabar ¿a quién? A Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Estaban llenos de júbilo en medio de la adoración. Déjenme decirle algo muy interesante, y a veces de vez en cuando lo repito. Es que hay personas que no adoran a Dios, no alaban a Dios, y después de un servicio, de un momento de adoración, salen de un lugar diciendo, es que hoy no me gustó la adoración, no cantaron las canciones que a mí me gustan. Déjeme darle una buena noticia para Dios y una mala noticia para usted. La mala noticia para usted, la alabanza no es para que a usted le guste.
Porque la alabanza no la cantamos para usted, usted no la canta para nadie, la cantamos para Dios, amén. Y se le ministra a Dios, es lo que importa esta mañana. La alabanza tiene poder y lo hacemos para Él. ¿Para quién? Para Él. Dígale, mire, voltea a la persona que está a un lado, dígale, yo lo alabo a Él, dígale así. Yo lo alabo a Él, no te alabo a vos. Era con júbilo. En el hebreo estaba hablando allí de gritos de aclamaciones, de sonido, de júbilo, con gritos de guerra. Ellos iban dando gritos y estaban hablando, ellos estaban llenos de gozo adorando al Señor. Y dice la Biblia que lo hacían con toda clase de instrumentos. Segunda cosa que hicieron, lo hicieron en unidad. ¿Lo hicieron qué? En unidad. Primera de Crónicas 15:25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Mire, el rey estaba envuelto, los ancianos estaban envueltos, los líderes estaban envueltos, los levitas estaban que son los adoradores estaban envueltos, todos deseando la presencia de Dios. Es donde el Salmo 133 se hace realidad, que dice que cuando estamos juntos en armonía, que desciende que el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y baja hasta la barba y desciende hasta sus hombros. Hay una unción que se suelta en la unidad. Así que cuando comencemos a alabar, cuando comencemos a adorar al Señor, usted levante sus manos, adórelo, únase a la adoración, porque hay una bendición que se suelta en esto. 3. Se me va el tiempo rapidísimo a esta hora. ¿Trajeron qué? Sacrificios. Mire, los levitas venían con la presencia de Dios sobre sus hombros. Primera de Crónicas 15:26 dice, y ayudando Dios a los levitas. ¿Quién le ayudó a los levitas? Dios. Que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 ¿qué? Carneros. Mire, en 2 de Samuel 6:13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y le voy a leer varias versiones esta mañana. Quiero que lleguemos a esto. La versión del lenguaje actual lo dice de esta manera. 2 de Samuel 6:13. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un carnero. Cada 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, un sacrificio, decían. Y volvían a caminar 6 pasos. ¿Y qué? Y volvían a dar ¿qué? Otro sacrificio. El camino por donde habían traído el arca de Dios estaba marcada por sacrificios. Y si alguien quería venir después y ver por dónde había caminado el arca, por dónde la habían llevado, por dónde había pasado la presencia de Dios, lo único que tenían que hacer es ver la línea de esos sacrificios. Porque la carretera estaba ensangrentada. El hombre nomás podía llevar 6 pasos. Y el séptimo, que es la presencia que habla del número de Dios. Al séptimo decía, necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que buscar su presencia cuanto sea necesario. Y mire, déjenme decirle en este día, la vida cuando usted vaya a buscar la presencia de Dios va a ser marcada por sacrificios. Va a ser marcada ¿por qué? Por sacrificios. La búsqueda de la presencia de Dios deja una huella sobre nosotros y se llama sacrificio. Por eso es que la Biblia dice, presentaos ¿qué? Vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo delante de Dios. El proceso que el arca estaba con ellos. Mire, el arca estaba con ellos en todo tiempo y en este proceso Dios iba con ellos.
Aquí hay personas que yo quiero mucho. Y déjeme decirle por qué. Aquí hay ancianitas. Yo tengo ahí un club, no les voy a decir quiénes son, que yo les doy fotos y les digo, quiero que ores por esta persona. No se preocupen, no son fotos de ustedes, sino que líderes de la denominación a nivel mundial, gente que necesitan oración. ¿Sabe que algunas de estas viejitas han estado orando por mí desde que yo era un jovencito? Desde que yo tenía 18 años y tengo 53 años. ¿Tú crees que yo no le voy a confiar a una persona que yo sé que tiene décadas de estar orando y de sacrificio en adoración y en oración, en ayunos? Tal vez no sean las personas más, wow, que saben cómo meterse en el internet y que saben poner videos y esto y que lo otro. No, pero ¿saben qué? Tienen algo que se llama, es muy poderoso, un sacrificio de oración. Y todos podemos tener lo mismo. Todos podemos tener lo mismo. Para eso no se necesita talento. Para eso no se necesita una habilidad tremenda. Para eso se necesitan ganas de buscarlo a Él. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que se necesita. Un deseo profundo. Voltea a la persona que tenés a un lado y dice, tengo ganas de su presencia. Decirle así. Porque sé que con los latinos entendemos eso. Tengo ganas de su presencia. Yo quiero que Él esté aquí. Pero levántate de la cama. Ay, pastor, no sé por qué no podía dormir después de las 3 de la mañana. Es que Dios te está llamando a orar. Dios me estaba diciendo que me meta al instituto. ¿Hace cuánto te dijo? Hace como 10 años. ¿Por qué no te has metido? Dios me está diciendo que venga la oración. ¿Desde cuándo te está diciendo? Me está diciendo ya hace como 5 meses atrás, sí, pero estoy buscando. No, dije, nunca va a haber el tiempo propicio, nunca va a haber el tiempo adecuado. El tiempo se lo damos a Él porque Él se lo merece, porque está marcado por sacrificios. Mire la actitud que trae su presencia, porque hay actitudes que traen la presencia de Dios. La actitud que trae su presencia. Fue la actitud de David. Dice la Biblia que David estaba vestido como levita, de lino fino, con un efod de lino. Ahora la Biblia dice que David es de la tribu de Judá y que los únicos que podían cargar el arca eran los levitas y los hijos de Aarón. Pero David se vistió como aquellos que tenían que llevar el arca sobre sus hombros. Dijo, a mí no me toca, pero yo me visto como ellos. ¿Y qué le iban a decir si era él el rey? Me estoy explicando. Él se viste como ellos. Y venía de seguro brincando, alabando a Dios. Primera de Crónicas 15:27. Y de ahí David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca. Y asimismo los cantores. Mire, dice, todos iban vestidos de lino fino. Los cantores, los hijos de Aarón, los levitas, los descendientes de Leví. ¿Y quién más? Y David. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Se vistió de sacerdote con un efod, hermano. Se vistió como aquellos que ministraban delante de la presencia de Dios. No era de la descendencia de Aarón, pero dijo, este día yo me acerco a la presencia de Dios. Yo me voy a juntar con ellos. Y David se juntó con ellos. No iba con Joab, su capitán, ni con Benaía. Tremendos generales de este hombre. No iba con los valientes guerreros de David, porque ya estaban ahí, déjeme decirle, ya estaban ahí. No iba con los consejeros. Y cuando yo me imagino que esa mañana decían, ¿dónde está David?
iba con los príncipes. Dicen, ¿dónde está David? Y David iba brincando, adorando a Dios. Y dice, ¿dónde está? No va en el carruaje, no va sobre su caballo, no, va vestido de lino fino, va vestido de sacerdote, va junto con los que buscan la presencia de Dios. Y déjeme decirle en este día, juntémonos con los que buscan la presencia de Dios, apeguémonos a ellos. En ese grupo necesitamos nosotros estar. Pero los adoradores quieren una profundidad, déjeme decirle. Porque los adoradores son los que traen esa presencia. Y cuando hablo de adorador no estoy hablando de músico. Porque déjeme decirle, yo quiero decirle algo. Yo soy un adorador, pero no significa que soy músico. Y no soy cantante. Canto a Dios, pero no soy cantante. Yo entiendo eso. Pero quiero que quitemos eso de nuestra mente en este día. Todos somos adoradores. Dígale a la persona que está a un lado tuyo, está hablando de vos, que vos sos un adorador, decirle sí. Que vos está hablando, decirle. Primera de Crónicas 15:29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando de una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. ¿Cómo estaba iba David? Saltando, ¿qué? Y danzando. Volvió luego, en la versión del 95, según de Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa, salió a recibirlo Mical y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Hay un momento que David dice, me quito también la vestimenta porque no es mía. Porque la vestimenta de levita no era de él. Se la había puesto porque David dijo, donde van los que llevan la presencia, ahí quiero estar yo. Se quitó la vestimenta prestada. Y se presentó como el pastor de la tribu de Judá que Dios había tomado detrás del rebaño, sin ninguna pretensión, más que solo tener su presencia. Ya no se presentó como un adorador. ¿Como un qué? Como un adorador. ¿Qué es lo que hace de especial a un adorador? Pregúnteme esta mañana, ¿qué es lo que hace de especial a un adorador? ¿Por qué? Juan 4:23 nos da la respuesta. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? El Padre, ¿qué? Tales adoradores, ¿qué? Busca. Mire, el adorador tiene algo tremendo. Estamos los que estamos buscando a Dios. ¿Ok? Y eso es bueno. Pero el adorador, el que lo está adorando, no solamente lo está buscando, pero se posiciona en un grupo de los que Dios anda buscando. ¿Se me entiende la diferencia? Ya no solamente que uno lo anda buscando, sino que Dios lo anda buscando al adorador. Porque dice la Biblia, Dios busca de estas personas. Es lo que Dios anda buscando. Hay dos que en la Biblia habla que Dios dice que anda buscando: a las ovejas perdidas y a los adoradores. Y si nosotros queremos que Dios nos ande buscando, déjame decirte, no tenés que perderte, pero sí tenemos que ser ¿qué? Adoradores. ¿A qué? Adoradores. Pero en medio de todo esto también está la actitud equivocada. Así como está la actitud correcta, está también la actitud ¿qué? Equivocada. Primera de Crónicas 15:29 dice, pero cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, la hija de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón.
Esta mujer vio al siervo de Dios, que cómo brincaba, que cómo saltaba, que cómo adoraba a Dios, y lo menospreció. Lo menospreció. Dijo, ¿y eso qué es? Le voy a decir una cosa, un consejo muy sabio. No menosprecie a los siervos de Dios. Cuidado, no lo hagamos, no menospreciemos. ¿Cuál fue el castigo de Mical? No tuvo más hijos. Había tenido hijos de Paltiel. Porque cuando David andaba huyendo, su padre Saúl la dio de esposa a otro. Y había tenido hijos de ese otro. Pero al no tener hijos de David, esta mujer era la primera esposa de David. Y por ser la primera esposa, al darle el primogénito a David, tenía derecho ¿a qué? A ser el próximo rey de Israel. Pero al no tener hijos de David, quedó destituida de la oportunidad que uno de sus hijos pasase a ser el próximo rey de Israel. La que no quiso adorar se destituyó a sí sola porque no valoró la visitación de Dios. Y ella sola, ella misma hizo nulo, anuló, descalificó su futuro en Dios por su ojo crítico, ya que ella no estaba allí para buscar a Dios, su presencia, sino que estaba allí guiada por su orgullo y por sus pretensiones. Hay dos actitudes. Tenemos que tenerla correcta. Pero David danzaba con toda su fuerza, 2 Samuel 6:14. Delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Mire, quiero que vea algo muy importante esta mañana. Y si se le olvida todo lo que he estado hablando hasta ahora, no se le olvide lo que voy a estos próximos 5 minutos. David era dos cosas. Él era un rey escogido por Dios y era un guerrero. Dos cosas era David. Pero ese día David se despojó de sus ropas reales, se despojó de su corona y se despojó de su armadura de guerrero y se vistió de adorador. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Por qué como un adorador? Mire, porque un rey se goza en su posición, en su fama, en sus riquezas. Hay personas que se gozan en la posición que tienen, en el nombre que Dios les ha dado o en las riquezas que tienen. Un guerrero se goza en sus logros, sus victorias, sus hazañas. David ya había matado leones, David había matado osos, David había matado gigantes. Ya las mujeres habían cantado y diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. La fama de David, el que había matado a Goliat, ya había salido. Pero ese día, no, yo no voy a ir como un guerrero. Me quito la armadura de ¿qué? De guerrero y la dejo a un lado. Me quito la corona de rey y la vestidura real y la dejo ¿qué? A un lado. ¿Por qué? Porque un adorador se goza en él. No en posiciones, no en logros, no en riquezas, pero un adorador se goza en él. Un adorador se goza en que la gloria de Dios desciende cuando él adora. Un adorador no tiene tal vez riquezas, de las riquezas de un rey o la gloria de un guerrero, pero un adorador lo tiene ¿a quién? A él. Y porque lo tiene a él, ¿qué? Lo tiene todo.
el levita, los adoradores de Israel, no tenían derecho a heredad. ¿Usted sabía eso? Si usted estudiaba el Pentateuco en el Instituto Bíblico, usted ya sabía eso. Deuteronomio 18:1 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. No tenían parte, no tenían posesión, no tenían tierra, no tenían nada de eso. No tendrás pues heredad entre sus hermanos. Pero fíjate lo que dice: Jehová es su heredad. ¿Quién era su heredad? Jehová. El adorador le habían dicho: no te preocupes por tener tierras, por tener esto, por tener lo otro. No te preocupes por eso, porque me vas a tener a mí. ¿No se está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana? Por eso es que Dios anda buscando los adoradores, los que decidieron tenerlo a Él por encima de cualquier cosa. Pero en un momento de tremenda profundidad. Vente, pastora. David llega. Déjeme decirle dos cosas esta mañana. Cuando David se quita la túnica, solo se queda con dos cosas que no se puede quitar: el nombre y de dónde él había venido. ¿Usted sabía eso? David en el hebreo significa el amado. Y había venido de la tribu ¿de dónde? De Judá. Hay un momento que David dice: no soy levita, no soy rey, no soy guerrero, yo soy el amado. Soy tu amado. De la tribu de Judá, de la tribu que su nombre es alabanza. De la tribu que te trae alabanza. Soy el pastor que tomaste detrás de los rebaños, detrás de las montañas. Ese soy yo. El que amaste. Ese soy yo. Y déjeme decirle, cuando llegamos delante de Él y le decimos: Señor, yo no soy el pastor Mario. Yo soy Mario, el que tú un día viste y tuviste misericordia de él. Cuando era un niño que estaba en 4º grado, cuando sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo. Y ni siquiera lo conocía a él, pero sentí su presencia. Si el Señor tuviera una plática conmigo en este día, mira, yo soy Mario, el que tú tocaste debajo de un árbol de papaturro. Los que son salvadoreños se entienden, es un árbol. Ahí estaba yo sentado cuando sentí su presencia. Era un niño, no lo sabía explicar, no lo quería decir, porque no entendía lo que había pasado conmigo. Pero mire, el adorador, cuando sabe esto, se une a la adoración en el cielo. Por eso es que mire, la adoración alrededor del trono. Váyase poniendo de pie conmigo esta mañana. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que esos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Amén, amén, amén. Aleluya. Oh, aleluya.
Aleluya. Aleluya. No vamos a robar 5 minutos. Todos los adoradores vengan inmediatamente al altar. Todos los adoradores digan, yo soy un adorador. Y si no lo era, hoy me convierto en uno de ellos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.